Bueno, continuando con la serie de ejercitando nuestros sentidos, me está gustando mucho lo que Dios está hablando. Y ya le hablé la primera vez del sentido de la vista, ¿se acuerdan? Después le hablé del sentido del oído, que tiene mucho que ver porque nuestros sentidos están interrelacionados. Diga conmigo, interrelacionados. Y hoy le voy a hablar del sentido del tacto, lo que tiene que ver con el sentido del tacto, porque necesitamos ejercitarlos. Dice el escritor de Hebreos que necesitamos ejercitar nuestros sentidos para que podamos tener discernimiento entre el bien y el mal. Y no solamente nuestros sentidos espirituales sirven para eso, sino sirven para mucho más, y es lo que nos está tratando de decir el Espíritu Santo. Así que en Efesios capítulo 4, 17 al 24 dice lo siguiente: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, repita conmigo, sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Verso 24, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vamos a orar. Cierre sus ojos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos este tiempo en tus manos. Precioso y amoroso Espíritu Santo, por favor, háblanos hoy. Por favor, que la palabra que hoy nos vas a dar, Señor, se quede guardada en nuestro corazón y que pueda generar cambios. Señor, por favor, que ningún distractor exterior o en nuestra mente, Señor, pueda venir a interrumpir lo que tú quieres hacer en esta mañana. Te ruego el favor de tu presencia. Te ruego que tomes el control sobre mi persona, sobre mis palabras, sobre mis pensamientos y sobre el corazón de mis hermanos, su entendimiento y su mente, que estén disponibles de manera voluntaria para que hoy tu precioso Espíritu nos hable el día de hoy. Lo dejo en tus manos preciosas, en el nombre de Jesús. Amén. Y hoy te voy a hablar del sentido del tacto. Repite conmigo, tacto. Normalmente y en la parte humana, ¿cómo es que nosotros percibimos el sentido del tacto? ¿Con qué parte de nuestro cuerpo? Normalmente con las manos, pero no se trata solamente de las manos. Nuestro organismo, Dios lo diseñó de tal manera que el sentido del tacto está en toda nuestra piel. Tenemos transmisores nerviosos en cada poro de nuestra piel que nos hace identificar con el medio ambiente, con lo que está pasando. Si usted dice con las manos, entonces si yo me quito mis zapatos y mis calcetines que huelen a rosas ahorita en la mañana porque me acabo de bañar, y yo me voy en la arena, entonces no percibo nada. Claro que sí. ¿Sabe cómo en la costa nos identifican a los que somos de acá del centro de la República o a los chilangos? ¿Sabe cómo nos identifican? Porque cuando andamos en la arena andamos ahí, porque las piedritas nos lastiman. Y a la gente que está acostumbrada a andar descalza, ya las piedritas no le hacen nada porque ya su sensibilidad es diferente. Tú y yo no estamos acostumbrados a eso, pero ellos sí. Y resulta que los receptores nerviosos que nosotros tenemos es impresionante. Y el sentido del tacto, desde que uno está en el vientre de su madre, el bebé, la primera experiencia que tiene es muy desagradable. Si tú piensas que el bebé cuando nace dice: gloria a Dios, aleluya, ya estoy afuera, ya por fin voy a hacer el propósito de Dios. No, para un bebé es frustrante salir de donde estaba, porque estaba acostumbrado al tacto, a la protección de la pancita de su mami. Entonces cuando sales es un trauma para los bebés salir y enfrentarse con un mundo desconocido. Pero inmediatamente cuando siente
el sentido del tacto a través de los brazos de su madre, las cosas empiezan a cambiar y el bebé se empieza a consolar. ¿A poco no se acuerda cuando tenía su bebé? Que a lo mejor lo podían cargar otras mamás, pero cuando el bebé identificaba el tacto, la voz y los brazos de su mamá, era otra cosa, es otra cosa. Los bebés, aún recién nacidos, identifican perfectamente quién es su mamá. Bueno, eso dicen los especialistas, yo no me acuerdo, ¿no? Pero eso dicen los especialistas, que el sentido del tacto es uno de los sentidos que inmediatamente empezamos nosotros a desarrollar juntamente con los demás. Pero hoy te voy a hablar de este sentido del tacto, porque lo que acabamos de leer es una apreciación que el apóstol Pablo tiene de la iglesia de Éfeso. Y el apóstol Pablo, si tú te das cuenta, voy a leer el verso 15 del capítulo 4 para saber de qué estamos hablando. El apóstol Pablo termina este segmento diciendo en el verso 15: sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Está hablando del cuerpo. El apóstol Pablo está viendo a la iglesia en general, está utilizando todos los sentidos espirituales que tiene él ya desarrollados para ver lo que estaba pasando en la iglesia de Éfeso. Y él, después de hablar del cuerpo concertado, empieza a hablar en el verso que te acabo de leer, el verso 17, de algo que él estaba observando y que él se dio cuenta que la iglesia de Éfeso tenía un problema, una parte de la iglesia tenía un problema serio. Y ese problema está en el verso 18 y dice: teniendo el entendimiento, ¿qué dice? Entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron, ¿qué dice? Toda sensibilidad. O sea, el apóstol Pablo estaba observando algo. Estaba diciendo, una parte de la iglesia está muy bien, el cuerpo está muy bien, pero otra parte de la iglesia está insensible. Otra parte de la iglesia vio que estaba ¿cómo? Insensible. Y él lo detectó perfectamente, y de eso te quiero hablar el día de hoy, porque nosotros conocemos nuestro sentido del tacto muy bien humanamente. Espiritualmente lo estamos empezando a conocer algunos, pero es importante que tú sepas que el peor enemigo para poder detectar la sensibilidad de todos los sentidos, el enemigo más grande que tiene la iglesia de Cristo es la insensibilidad. Hay una enfermedad que se llama insensibilidad congénita al dolor. Yo no sé si tú sabías que existe esta enfermedad, pero esta enfermedad radica desde el nacimiento de una persona, y esa persona se da cuenta de que tiene esta enfermedad porque no se da cuenta en qué momento. Si se corta, no le duele nada. Si se rompe un hueso, tampoco le duele nada. Por ahí hay unas fotos que le pedía a Orlando que me las ponga, pero es impresionante cómo y a lo mejor si yo te pregunto a ti: oye, ¿a ti te gusta que te duele el cuerpo? ¿Qué me vas a decir? No, ¿a quién le gusta que le duele el cuerpo? Imagínate, me rompí un hueso y ni cuenta me doy, nomás porque mi patita está así, pero de ahí en fuera no me daría cuenta. O sea, una persona con esta enfermedad es incapaz de experimentar dolor. Puedes ponerle un encendedor, como hay algunas fotos ahí atrás que te van a estar pasando. Puedes estarte quemando y no sientes nada, porque hay este problema. Los huesos tardan mucho tiempo en volver a pegarse. Las cicatrices tardan mucho en volver a cerrarse debido a esta enfermedad, que es muy rara, pero existe. Búscala por ahí y te vas a dar cuenta que existe lamentablemente esta enfermedad. Y a nivel espiritual sucede exactamente lo mismo. Hay una parte de la iglesia, y a mí me impresiona porque en la iglesia de Éfeso muchos teólogos dicen que el apóstol Pablo está hablando de los cristianos y de los no cristianos. Y yo leí a 3 teólogos y dije: no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo que Pablo esté primero hablando del cuerpo y que después hable de los inconversos. Y te voy a decir cómo la misma Biblia
los teólogos son muy buenos y es bueno que leas algunos comentaristas bíblicos, pero es importante que la revelación que viene del cielo solamente te la da alguien que se llama Espíritu Santo. Amén. Y yo cuando leí detenidamente una y otra vez, dice el verso 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, o sea, yo no puedo perder algo que no tenía. Si perdió la sensibilidad la iglesia es porque la tenía. Entonces no podemos estar hablando de que Pablo está hablando de los cristianos y de los no cristianos. Y otra cosa que vino a afianzar la enseñanza que me dio el Espíritu Santo viene en el verso 22. Dice, en cuanto a la pasada manera, no, en el verso 21, si en verdad le habéis, ¿qué dice? Oído. ¿Qué significa oído? Te lo enseñé hace 15 días. Significa 3 palabras: oír, guardar y poner por obra. Eso es lo que le está diciendo a la iglesia. Si en verdad ustedes oyeron, guardaron y pusieron por obra y habéis sido por él enseñados, o sea, era una iglesia que había sido enseñada. ¿Sí o no? Sí, estamos aquí. Entonces, esto viene a afianzar lo que el Espíritu Santo me hizo sentir, que hay en las iglesias una parte importante de las personas que son insensibles. Y a lo mejor aquí hay 1, 2. ¿Cómo me doy cuenta si estoy insensible, pastor? ¿Cómo me doy cuenta si estoy aquí porque tengo que estar? Como decía mi hija Paloma, porque yo veo a otros que pueden experimentar una comunión aquí en los tiempos de alabanza y algunos lloran, algunos sienten la presencia de Dios y otros se duermen en la iglesia. Y otros a lo mejor otros se tiran al piso y el que no siente nada dice, esto es puro show, esto es puro teatro. Y a lo mejor tú vienes sinceramente a buscar la presencia de Dios. A lo mejor tú pasas aquí para que oren por ti, nada más para saber qué se siente caerse. Y resulta que nunca te caes. Ya el pobre hermano está ahí dándote, ya hasta que dices, ya mejor me voy a caer por compromiso, porque yo no estoy experimentando nada de lo que otras personas ven. Y entonces empiezas a tomar deducciones incorrectas. Y la palabra de Dios y el apóstol Pablo le habla a esta iglesia porque el propósito de la palabra de Dios es que seamos sensibles, que nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo reciban el mensaje de Dios y puedan generar cambios. Y hay 3 cosas de las que yo te voy a hablar para que podamos nosotros ejercitar este sentido de la sensibilidad. La misma escritura nos da a conocer 3 tipos de problemas que generan la insensibilidad espiritual. Y estos 3 puntos de los que te voy a hablar hoy, voy a tratar de irme rápido, están en el verso 18. Lo voy a volver a leer y vas a marcar los puntos de los que yo te voy a hablar. Lo primero que dice el apóstol Pablo de esta iglesia en Éfeso, por la cual era insensible, y perdieron, después dice el verso 19, la sensibilidad. En el verso 18 están los 3 puntos y uno de ellos dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Ese es uno de lo que te voy a hablar. Y luego dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia, subraya ignorancia, que en ellos hay. Y la tercera viene por la dureza de su corazón. El mismo apóstol Pablo nos está diciendo las 3 causas de una persona que es insensible al tacto, a la presencia de Dios. Y fíjate lo que significa la palabra entenebrecer. Dice que tenían el entendimiento ¿cómo? Entenebrecido. Y entenebrecer es dejar entrar obscuridad a tu alma y a tu espíritu. Significa abrirle la puerta al oscuro. La palabra de Dios dice en Mateo 5:14, dice, vosotros sois luz, sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Voltea con el que está a un lado y dile, tú eres luz. Entonces, el tener el entendimiento entenebrecido es permitir a la oscuridad que entre a mi ser.
Ah, pastor, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es que una persona puede dejar? Estoy hablando de un cristiano que ya recibió a Cristo, que recibió la salvación, que fue sincero, pero con el cabo del tiempo, con el paso del tiempo, mejor dicho, la persona se empieza a enrutinar, empieza a tomar el venir a la iglesia como una obligación y empieza a coquetear con las cosas del mundo. Y cuando eso sucede, tarde que temprano vas a dejar entrar obscuridad a la luz que eres. Y empieza a entrar la oscuridad. ¿En qué, pastor? ¿O cómo entra? Hay muchas formas que la oscuridad puede entrar. Toda obra de las tinieblas es oscuridad. Por ejemplo, la fornicación, la masturbación y tantas cosas que el mundo ofrece allá afuera. Cuando una persona abre la puerta a una cosa de estas y el Espíritu Santo empieza por primera vez y te hace sentir incómodo. Una persona que tiene al Espíritu Santo ya no le es fácil pecar. Le cuesta trabajo pecar. Ya no sabe pecar porque es sensible al Espíritu Santo. Pero cuando un cristiano permite la oscuridad, su entendimiento se empieza a oscurecer y ese patrón se puede empezar a repetir a cada rato y no pasa absolutamente nada. Se empieza su piel espiritual se empieza a poner como la de los elefantes. ¿Sí sabes que los elefantes son de las pieles más duras que hay? Un león o una leona le piensan mucho para comerse a un elefante porque dicen, híjole, me voy a tardar mucho en masticar esta piel, en desgarrar esta piel. Mejor se van con otros animalitos que son de piel más liviana, más sencilla. Y el cristiano que permite que este tipo de pecados sean un patrón en su vida, tarde que temprano va a llegar a la iglesia y nada le va a satisfacer, nada le va a servir y va a tener su cara de fuchi. Y va a empezar a culpar a todos. Y cuando una persona es insensible, deja de mirar a Dios y empieza a voltear a ver a los demás. ¿Ya viste la hermana que pasó y se tiró al piso? Siempre hace lo mismo. Padre del cielo. Y luego volteas para el otro lado y esa chillona ya está temblando. Mira, siempre también lo mismo. El pastor ya se debería de comprar otro saco, siempre saca el mismo. Hoy me traje otro para que no me fueras a decir eso. Puro azul, azul, azul. Ya se debería de comprar otro colorcito. Se admiten regalos, por cierto, ¿eh? Y fíjate cómo este entendimiento entenebrecido, ahí empieza el apóstol Pablo, esta iglesia empezó. Y acuérdate que en Apocalipsis es la iglesia que le dice que ha perdido su primer amor, ¿sí te acuerdas? Y ahí empieza, la persona se empieza a desconectar de las cosas de Dios y empieza a dar apertura al pecado, a la fornicación, a la pornografía, a la masturbación, a ver películas de terror. Y llega un momento en que su piel es totalmente insensible, su piel espiritual te estoy hablando. Y no sucede nada, absolutamente nada. Y es muy peligroso estar así. Este mensaje se llama insensibilidad, antesala de la muerte espiritual. ¿Cómo se llama? La antesala de la muerte espiritual. Y esto tenemos que tener el entendido que este es de origen demoníaco. Fíjate lo que dice 2 de Corintios capítulo 11 verso 3. Y el apóstol Pablo, siempre que tú lees sus cartas, muchas veces te vas a encontrar con que él plantea un cuestionamiento, pero en una carta adelante o atrás, o dos adelante o atrás, él mismo da la respuesta. Fíjate lo que dice en 2 de Corintios capítulo 11 verso 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, ¿vuestros qué? Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Y este entendimiento entenebrecido tenemos que estar muy al pendiente de que no nos suceda, hermanos. Porque mira, nosotros estamos hablando y nosotros estamos esperando un avivamiento global en nuestro país. Y yo lo creo con todo mi corazón.
Pero si tú piensas que las personas de afuera van a traer el avivamiento, aquí estás muy equivocado. Las personas de afuera te van a ver a ti avivado y de esa manera van a decir, aquí está pasando algo. Porque si te ven como un muerto espiritual y estás ahí como una estatua de sal, entonces van a decir, estos están más muertos que los de allá afuera. Los primeros que tenemos que estar sensibilizados a la presencia de Dios somos nosotros, la iglesia de Cristo. Y el hermano Ismael me decía hace ratito, veo en lo espiritual que hay un menosprecio. Que hay un menosprecio por la adoración. Hay un menosprecio por la palabra. Yo veo esta película de hoy en la alabanza y veo la de hace 8 días y era otra película bien diferente. ¿Sabes cuál era la diferencia nada más? Que estaba el pastor Peñalosa. Nada más. Estábamos muy eufóricos y muy expectantes. Pero aquí el único que se le tiene que dar honra, párese a predicar quien se pare, se llama Espíritu Santo. Y desde que tú entras aquí, todos tus sentidos espirituales y físicos deben de estar a la expectativa de adorar, porque a eso venimos tú y yo. A eso venimos. No se trata de quien venga. El Espíritu Santo está tan dentro de mí como en el pastor Peñalosa, como lo está dentro de ti. A ese venimos a adorar. Y en Primera de Samuel vemos una parte de la Biblia en donde el Señor habla al profeta y dice, yo honro a los que me honran. ¿Sí o no? Y los que me deshonran son tenidos en poco. Entonces quiero que tengas en el entendido de que cuando tú entras en esa puerta, todos tus sentidos deben de estar para adorar, para alabar, para danzar, para glorificar el nombre de Jesucristo, porque fuimos creados para eso. ¿Sí o no? La siguiente palabra es el punto 2, es ignorancia. Y la ignorancia, cuando yo te digo ignorancia, no se trata de ignorancia de la palabra. Porque hay muchos cristianos que saben mucho de Biblia y son insensibles. Los fariseos y los escribas tenían mucho conocimiento de la Biblia, pero fueron insensibles. Tenían delante de ellos al Creador del cielo y de la tierra y no lo detectaron sus sentidos. Lo tenían a metros, lo vieron predicar y siempre lo rechazaron. No se trata de que el Espíritu Santo no esté aquí. Mira, el Espíritu Santo está dentro de ti, pero también hay una manifestación grupal, colectiva, cuando nosotros adoramos al Señor. Y así como el Espíritu Santo hoy está aquí, está dentro de ti, pero hay manifestaciones hermosas aquí de su presencia. Así como hoy está aquí, si nosotros deshonramos al Espíritu Santo, Él se puede ir. No se va de ti, pero se va de la manifestación de la nube de su presencia, de lo que todos podemos experimentar aquí en sanidades y milagros. Entonces, desde que tú cruzas el umbral de esa puerta, tienes que estar en el entendido: aquí se acabaron mis problemas, aquí se acabaron mis frustraciones, aquí se acabaron mis temores. Las 2 horas, o 2 horas y media, o 3 horas, o 4, o 5, voy a adorar al Rey de Reyes. No importa quién predique, mientras la persona esté con una Biblia en la mano exponiendo la palabra de Dios. Amén. Y cuando no nos damos cuenta de esto, empezamos a ver que el invitado es la estrella. Y honro y doy gracias a Dios por la vida de nuestro pastor. Ahorita anda en España. Dicho sea de paso, se sintió muy a gusto y muy contento. Y yo también me siento muy contento. Prometió que nos va a visitar más veces al año. Pero independientemente de eso, hermano, nuestros sentidos deben de estar a la expectativa de lo que no de lo que haga una persona, sino de lo que va a hacer el Espíritu Santo. Amén. Y te digo que la segunda palabra es ignorancia, y no estoy hablando de conocimientos. Estoy hablando de una persona que tiene conocimiento de la palabra, pero que la oyó, no la creyó y mucho menos la va a poner en práctica. Es una persona que tiene conocimiento, pero eso no te hace ser sensible. Muchas veces esto es un problema, porque una persona que tiene conocimiento de la palabra y es insensible, empieza a observar desde ahí sentado y empieza a decir: ya se equivocó el pastor. Esa historia ya me la sé. De hecho, creo que es la segunda vez que la predica. No, esto no es así. Se están equivocando.
Entonces es una persona que empieza a cuestionar, porque deja de tener un espíritu receptivo para lo que te puede enseñar la persona que esté predicando. Y yo ya te lo dije una vez, pero aquí tengo yo mis anotaciones. Predique quien predique, yo anoto, porque yo siempre estoy ahí sentado esperando que el Espíritu Santo es quien me va a enseñar algo. Y he aprendido cosas. En las oraciones no saben cómo aprendo de ustedes. Aprendo muchas cosas, porque mis sentidos están puestos en lo que estoy haciendo, no en la persona. Sé que el Espíritu Santo puede hablar a través de Emilio, a través de mi esposa, a través de quien venga aquí. Entonces nuestros sentidos deben de estar puestos en el Espíritu Santo. Y cuando nosotros menospreciamos, hermanos, cuando nosotros menospreciamos la presencia de Dios en esta iglesia, muchas veces no se necesita. Dice la palabra de Dios, y quiero que me la pongas por favor en Mateo 12:32. Mateo 12:32, no la tengo aquí en mis apuntes, pero dice lo siguiente: cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será. El que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado en este siglo, ni en el venidero. Entonces, yo no sé si a ti te pone a pensar eso. El que hable en contra del Espíritu Santo. ¿Cómo es que se habla en contra del Espíritu Santo? No se trata nada más, un verso antes te vas a dar cuenta que habla de una palabra que se llama blasfemia. Es estar hablando mal, decir cosas. A Jesús le decían que los milagros que hacía no era por él, era por Belcebú, ¿sí te acuerdas? Esa es una blasfemia. Pero yo estaba viendo en este verso, dice que cualquiera dijere una palabra, ya está fuera la blasfemia. Dice cualquiera que dijere una palabra. Y yo sé que aquí no hay nadie quien hable mal del Espíritu Santo, pero yo sé que hay formas y hay cosas como podemos hablar mal de alguien sin hablar. A ver, vamos a hacer un experimento. Súbanme 2 sillas, por favor. Súbanme 2 sillas aquí rápido. Y vamos a ver, esto fue lo que me ilustró el Espíritu Santo. Vengan ustedes ya que están aquí. Vamos a debutar como actores. Pásame el micro, hijo, por favor. Vamos a suponer que Miguel trae un problema bien fuerte y quiere exponerlo a su líder. No es su líder, pero vamos a suponer que lo es. Y él viene bien agobiado porque tiene ciertos problemas en su casa y en la escuela. Pero Javier, que es su líder, pues va a demostrar él que no le importa lo que está diciendo él. ¿Sale? A ver si sale. Y si no sale, pues vamos a orar para que actúen mejor. Hola amigo, ¿cómo has estado? No. Él no va a hablar. Okay. El único que vas a hablar eres tú. Préstame un celular. Vamos a ver cómo a veces se dicen cosas sin decirlas. No, pues fíjate que me estaba sintiendo muy mal porque en la escuela estoy, por más que estudio, no entiendo las materias y pues mis compañeros me hacen burla, me dicen el pastorcito, el padrecito. Y pues le digo a mi mamá que me ayude, ¿no? Que me busque alguna clase de regularización, pero pues no me hace caso, siempre está metida en sus cosas, siempre está trabajando, entonces pues me siento solo, amigo, y pues a veces siento que, no sé, nadie me hace caso, nadie me escucha. No manches. ¿Qué sientes, hijo? Pues se siente feo. ¿Qué sientes? Pues ignorado, triste, como que él debería ayudarme. ¿Él te ofendió? No, pero ¿Te dijo una grosería? no, ¿Pero cómo te sentiste? pues ofendido. Ofendido. ¿Por qué? ¿Por qué no le hizo caso? ¿Sabes que lo mismo siente el Espíritu Santo cuando tú ni caso le haces aquí? Y no mencionaste una palabra de grosería ni nada. Simplemente tu indiferencia habla por sí sola. ¿Tú crees que si la primera vez te hizo caso, tú vas a tener confianza de venir a decirle otra vez tus problemas a tu líder? No. Claro que no. Se va a ir a contarlo no sé a quién. Así muchas veces cuando tus hijos te hablen. Mira,
Yo vengo de una generación en donde había muy poca comunicación con los padres. Hoy día hay más comunicación padres e hijos, pero sucede este problema. El bendito celular. Cuando tus hijos te hablen, cuando tu esposa te hable, varón, deja el cochino teléfono. Porque le estás diciendo con tu actitud que no te importa nada. O estás viendo la tele, viendo tus lelonovelas. Pásenle ya, hijos. Ponlo ahí en su lugar, por favor. ¿Sí me entiendes, iglesia? Y esto es porque somos insensibles. Lo que estaba haciendo Javier es, a mí no me interesa lo que te está pasando. Lo está oyendo, pero no está poniendo atención en lo que está diciendo. Ahora yo me pregunto, ¿qué siente el Espíritu Santo? Cuando aquí dentro del servicio tú estás pensando otras cosas. Tú estás pensando en tus problemas. Y a lo mejor el Espíritu Santo dice, bueno, pues si yo puedo ayudarle, yo le voy a dar una palabra hoy. Y viene afanado, viene preocupado, viene aquí a mandar mensajes a la iglesia. Es lo mismo, hermanos. ¿Sí o no? Y dice lo siguiente, fíjate cómo nosotros corremos al Espíritu Santo. Dale vuelta a tu hoja y vas a ver en el verso 30 y 32, dice lo siguiente: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, en el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Vamos a ver todas las cosas que corren aquí y afuera al Espíritu Santo. Quítense de vosotros toda amargura. Muchas veces la piel está rodeada de algo que se llama amargura, por eso no percibes nada. Estás amargado por las situaciones, no entiendes los procesos de Dios y vienes a la iglesia con una amargura. Y eso impide que tú recibas o que seas sensible a lo que el Espíritu Santo quiere hablarte. Otra palabra es enojo. Muchas veces venimos a la iglesia enojados. Y esto hace que nuestra piel se haga de elefante y se le pongan 2 milímetros más de espesor para que el Espíritu Santo no lo podamos percibir. La tercera palabra es ira. Padre Santo. Gritería, maledicencia y toda malicia. Todas estas cosas son entre algunas otras cosas que nosotros provocamos para que el Espíritu Santo se vaya, hermanos. Fíjate, de este sábado de ayer, hace 8 días, vinieron unos jóvenes de una iglesia de aquí de Temisco, y estuvieron aquí. Yo me senté ahí atrás y salud. Y yo me sentí no un poco frustrado, mucho frustrado, porque los chicos que estaban aquí sentados percibieron que aquí estaba el Espíritu Santo. Estamos acostumbrados a que los líderes de alabanza te digan: levanta tus manos, aplaude, sonríe con el que está a un lado. Y estos chicos, inmediatamente que empezó la alabanza, empezaron a deleitarse en la presencia de Dios. Y tú podrás decir: no, pues es que pues eso les enseñan o les dan una lana para eso. No. Yo conozco al pastor y conozco a esos muchachos que son congregados en un lugar. ¿Cómo se llama? Precursores. Y los chamacos traen un fuego impresionante. Y yo volteaba a ver a mis jóvenes acá. Mira, con una insensibilidad. No estoy predicando por eso, hijos, No estoy predicando en la carne, estoy hablando de los sentidos. Y le tocaba, Dios me mostró ahí atrás de lo que tenía que hablar hoy, sí. Pero no porque mi carne lo esté diciendo. Mira, habla del tacto, porque aquí muchos tienen piel de elefante. Y los chavos inmediatamente del primer acorde se pararon y empezaron a danzar, empezaron a tirarse al piso sin que nada ni nadie les dijese algo de lo que tenían que hacer, porque percibieron algo que es el Espíritu Santo aquí.
Ven, Paloma. Yo no había ni siquiera, porque llegué un poquito tarde. Y ven, hija, agarra el micrófono, por favor. Y Paloma se acercó a mí y me dijo lo que percibió. Te estoy hablando de mi hija que está acostumbrada a ver gente, a cantar, a adorar a Dios. Dile lo que tú percibiste, hija, porque no quiero sentirme como que mi coraje está hablando. Pues lo que percibimos ese sábado, como dice mi papá, empezando la alabanza, nosotros dirigiendo como habitualmente lo hacemos, nadie les dijo que se pasara al frente desde la primera canción. Se vinieron todos casi como soldaditos, venían uniformados, entonces se pusieron aquí, empezaron a danzar, empezaron a alabar a Dios. En las canciones movidas danzaban como locos. En cuanto bajamos la intensidad de la música, sin yo empezar a hablar siquiera nada, empezaron a clamar y a adorar a Dios. Y yo no sabía que iba a haber invitados, yo desconocía. Al principio yo pensé que éramos los de casa, y ya cuando volteé a ver, porque estaba tocando el piano, ya vi que eran otras personas que no conocía. Y pues fue complicado, porque realmente se sintió un mover de Dios, y más que eso, la disposición de las personas, porque creo que Dios siempre está dispuesto, pero hubo mucha disposición de los jóvenes. Para nosotros nuestra meta como líderes de alabanza es que no tengamos que dirigir nada. Esa es nuestra mayor meta. Entonces ese día fue muy extremo, porque no dirigí, pero hubiera querido que todos nos hubiéramos entrado en ese mismo sentir que ellos traían. Gracias, hija. Ponlo ahí, mija, por favor. Y estaba yo allá atrás, predicó Aurorita, muy bonito el mensaje, y después se acerca Javier y me dice: Paz, hay una chica que quiere dar una palabra a la iglesia. Y le dije: sí, hijo, pues tú como líder, dale un tiempo para que dé la palabra a la iglesia. Y la chica se paró. Yo no sabía que era hija de un amigo pastor. Y se paró, y desde el momento que se paró ahí y empezó a hablar, yo dije: el Espíritu Santo va a hacer algo ahorita. Y mandé a traer a uno de ustedes y le dije: dile a Javier, porque ella dijo: 5 minutos nada más. Javier, gracias que me dejaste 5 minutos. En 5 minutos les voy a decir lo que les tengo que decir. Y empezó a hablar, pero al segundo minuto yo entendí que no eran 5 minutos, que el Espíritu Santo la iba a usar también para decir algo a la iglesia. Y le mandé decir: déjala que siga. La chica llamada Abby estudió en la Aljaba también con Orlando. Empezó a hablar y empezó a dar un mensajazo como de unos 40 minutos, se aventó. Pero yo percibí y ella percibió lo mismo. Aquí está pasando algo raro está pasando. Y la vi frustrada también, porque hizo como 3 llamados. Y nuestros jóvenes, o parte de nuestros jóvenes, no quiero decir que todos, como estatuas de hielo. Dije: Padre, ¿qué pasa aquí? Y una de las frases que se me quedaron grabadas para toda mi vida, se paró ahí y dijo: ¿cómo es posible que haya más pasión en un hotel de cuarta que en la iglesia de Cristo? Y eso me dolió. Bueno, todo me dolió. Sigo adolorido, porque sabía que cada palabra que esa chica estaba diciendo era cierto. ¿Cómo es posible que haya más pasión en un estadio de fútbol cuando un equipo de fútbol mete un gol? ¿Qué es lo que pasa? Gritan, brincan, saltan. Y en la iglesia no se ve eso, pero en el estadio no te importa quién te vea, hasta si está pasando la cámara. Quieres que te vea, aunque la gente está con su caguamota, hasta la presumen. Pero cuando estamos adorando el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, nos da pena. Porque nuestro sentido, nuestra sensibilidad no la tenemos desarrollada. Y si la tenemos desarrollada y no adoramos, porque la adoración no se trata de adorar como tú quieres. Y yo adoro a mi manera, pastor. A mí me enseñaron que soy bien solemne y que tengo que ser bien educadito. Fíjate que no. La adoración no es como tú quieres, es como a Él le gusta.
Y un hombre conforme al corazón de Dios llamado David tenía una adoración exuberante. Ese hombre un día se quitó la ropa y empezó a danzar. Se quitó su ropaje de rey y empezó a danzar delante de la presencia de Dios. Y tú vas a ver en la Biblia que en ninguna parte dice que Dios se ofendió. De hecho, se deleitó Dios por ver un adorador con esas características. Y el Espíritu Santo anhela, espera que Buena Tierra sea una iglesia que sepa adorar con todos los sentidos. Que tenga sus sentidos bien desarrollados para que en cuanto la presencia de Dios esté aquí, tú empieces a manifestar que Él está aquí y que es digno de ser honrado y que es digno de ser adorado. Amén. Ay, Santo Padre. Entonces estaba yo ahí, pues triste, pero qué bueno que pasó a tiempo. Porque el Espíritu Santo nos está avisando, hey, mis planes. Ahora bien, te voy a decir una cosa. Hace 8 días que el pastor Peñalosa estaba aquí, me dio una palabra. Los que estaban aquí, casi todos estaban aquí, me dio una palabra de multiplicación y de bendición. ¿Sí te acuerdas? Cuando bajé en donde estaba él en mi oficina, me dijo, Jorge, esto que yo hice en el altar, no lo hago. No estoy acostumbrado a bendecir pastores públicamente. Si lo hice, fue porque me lo indicó el Espíritu Santo. Entonces, yo estaba reflexionando y le decía, Señor, gracias porque creo con todo mi corazón que la multiplicación viene y que vas a traer muchas almas a Cristo, pero mi pregunta frustrante es, ¿de qué va a servir que venga alguien desanimado, triste, desesperado, abatido, si el que está a un lado le ve cara de lo mismo? ¿Sí me entiendes? ¿Qué no se supone que el fruto del Espíritu Santo es amor? ¿Y el segundo cuál es? Gozo. Y el gozo no es algo que te pongas y ya, es algo que tú traes dentro. Y tu cara avisa. Cuando te veas al espejo, dile, cara, avisa que tienes gozo porque no te veo por ningún lado. Y no se trata de que no tengas problemas, iglesia. La alegría es pasajera, el gozo es permanente porque Cristo está dentro de ti. Eso es el gozo. No es gracias a que no tengas problemas, sino que a pesar de los problemas yo tengo al Espíritu Santo. Sé que tengo un Dios grande, un Dios maravilloso y que esto va a pasar y que vienen tiempos mejores para mí y que esto me está enseñando algo y por eso mi sonrisa no es una sonrisa fingida. Ahora sí voy a reírme cuando vaya a saludar al pastor. Pastor, chócala, pastor. No, se trata de que te la creas quién eres. Amén. Y que la persona que venga abatida, triste, desamparada y sin ilusiones, y flaca también, te vea a ti y diga, wow, yo quiero ser como ese joven, yo quiero ser como ese hombre, yo quiero ser como esa esposa, yo necesito identificarme con alguien que esté por encima de mí espiritualmente, y que te vea y que diga, yo quiero eso que en Buena Tierra tienen. Amén. Y la tercera palabra es dureza de corazón. La dureza de corazón es otra de las manifestaciones de la insensibilidad en el sentido del tacto. Y si hay un pueblo que fue duro de corazón y es duro de corazón, es el pueblo judío. Quiero que vayas conmigo a Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Y el apóstol Pablo está hablando también aquí acerca de generacionalmente cómo el pueblo judío ha rechazado al Mesías, ha rechazado a Jesús como su Señor y su Salvador. No todos, por supuesto, pero una buena parte del pueblo judío sigue esperando a su Mesías. Ellos no creen que Jesús es su Mesías, ellos siguen esperando a otro. Y la Biblia es muy clara en ese sentido. Y gracias a eso, fíjate lo que dice Romanos capítulo 11. Está hablando precisamente. En el verso 1 dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Está hablando del pueblo judío. En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice Elías la escritura cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas has dado muerte y tus altares has derribado y solo yo he quedado y procuran matarme?
Y luego fíjate lo que dice en el verso 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. ¿Qué es la salvación? Di, yo ya lo alcancé. Y los demás, ¿qué dice? Fueron endurecidos. O sea, el Espíritu Santo te va a tener toda la paciencia del mundo para que te arrepientas de lo que estás haciendo, porque uno de los obstáculos más grandes que hay por el cual tú eres insensible es el pecado. Y si tú no te arrepientes, porque una cosa es que vengas y te arrepientes y lo vuelvas a hacer, y lo vuelvas a hacer, y lo vuelvas a hacer, y el Espíritu Santo te va a perdonar, pero va a llegar un momento en que digan, no, este o esta ya me tomaron la medida. Esto es pura hipocresía, es un arrepentimiento fingido. Cuando eso sucede es muy peligroso, porque lo hizo con su pueblo. Y cuando el Espíritu Santo vio que Israel no quiso ceder, les dio 1000 oportunidades para que aceptaran a Jesús como su Mesías, y no quisieron. Fíjate lo que sucedió en el verso 8. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan, hasta el día de hoy. Después de eso, aunque tú quieras, el Señor dijo, no, si no quiso, pues ahora yo no quiero. ¿Y qué es este espíritu de estupor? Ya prediqué alguna vez, pero dice que es la disminución de la actividad de las funciones intelectuales. Fíjate cómo empieza primero en el intelecto. Acompañada de cierto aire o aspecto de indiferencia o insensibilidad, es este espíritu. Torpeza, desánimo, pasmo, pasividad, enfriamiento o apatía en algún grado. Todo eso es este espíritu de estupor que te hace total y completamente insensible. Y va a llegar un día, dice Isaías, busquen a Jehová mientras pueda ser hallado. Quiere decir que va a llegar un día, aunque tú quieras buscar al Espíritu Santo, no va a estar ya. Ahorita es tiempo de que los cristianos seamos los más sensibles, los más prendidos, los más apasionados por Cristo. Y mira, yo no espero, mi anhelo es que haya un gozo aquí tremendo. Dios, hay otra cosa que dijo esta chica que me dolió mucho. Dice, yo estoy enterada que se acaban de cambiar este lugar. Y qué bonito está este lugar. Nada más que si no está el Espíritu Santo, no sirve de nada. Padre. Ayer hablé con ella. Le dije, hija, gracias por tu mensaje. Me dolió, pero era necesario. Iglesia Buena Tierra, si no estamos sensibles a lo que el Espíritu Santo quiere hacer, el Espíritu Santo se va a llevar su presencia a una iglesia a lo mejor de 10 o de 20, en donde venga un avivamiento grande y tremendo. Si tú no tienes una relación con el Espíritu Santo todos los días, si tú eres una persona insensible a la presencia de Dios, es una persona que no ora en su casa. Intenta orar, pero piensa y siente que sus oraciones no pasan de la pared. Es una persona que no busca leer la palabra, y si la lee, se duerme. Dice, no, mejor. Es una persona que en vez de venir a la oración los sábados, los lunes o los miércoles, prefiere mejor invertirlo en ver una película o una serie. Y Cristo viene por una iglesia apasionada, hermanos. Viene por una iglesia con fuego, con una iglesia encendida. Y los que tenemos que estar así, insisto una vez más, somos nosotros. Yo no quiero llegar un día aquí, decirle, Señor, ¿dónde estás? Sé que está aquí adentro, sí, pero es mi responsabilidad cuidarlo y no contristarlo. Contristar quiere decir poner triste a alguien. ¿Qué hace una persona cuando está triste? ¿Qué hace? Nada. Es lo que hace el Espíritu Santo. Si tú recibiste a Jesús como tu único y suficiente Salvador, genuinamente tienes al Espíritu Santo dentro de ti, pero está triste, o puede estar triste, o está requete triste por lo que estás haciendo. Entonces no se manifiesta en tu vida. Está ahí, dormidito. No pasa nada, no aprendes nada, todo se te hace monótono. Pero es tiempo de que cambiemos, iglesia. Amén. Y fíjate lo que dice mismo Romanos, dice en el verso 20 del capítulo 11, dice, bien, por su incredulidad fueron desgajadas,
pero tú por tu fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino ¿qué dice? Teme. Nosotros somos ese olivo que fue injertado en un lugar que el pueblo de Dios despreció. El Señor provocó a celos a su pueblo, permitiendo que los gentiles que somos nosotros entráramos en ese olivo de vida. Pero dice, no se ensoberbezcan por eso. Dice el verso 21, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, ¿a ti tampoco? ¿Qué dice? Verso 22, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y luego el verso 25, que me encanta, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Nos habla a nosotros, nos habla a la iglesia, que ha acontecido a Israel, ¿qué dice? Endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. En otras palabras, más adelante te vas a dar cuenta que todo el pueblo judío va a ser salvo. Pero hasta que entre la plenitud de los gentiles que somos nosotros, hasta que estemos todos los que el Señor predestinó desde antes de la fundación del mundo para que estuviéramos en Cristo y dentro de una congregación, hasta ese momento van a empezar a pasar muchas cosas que proféticamente están pasando. Ahora, yo estaba analizando una cosa y me doy cuenta de algo. Todo lo que está pasando en nuestro país, todo, la violencia, la muerte de la niña esta, las violaciones, los asesinatos, el coronavirus, todo eso que aparentemente es malo, va a hacer que muchas personas vengan a los pies de Cristo. Porque ahorita hay un caos en el mundo, hay un caos en México porque hay ya varios casos de coronavirus. Y si tú un día tienes miedo de venir a la iglesia porque dices, no vaya a ser que alguien tenga el coronavirus, mejor no voy. No has entendido nada, no sabes quién eres. Nosotros tenemos el Espíritu Santo nos dotó de defensas especiales contra ese tipo de cosas. Claro, no te estoy diciendo que te vayas al hospital con los de coronavirus a predicarles sin tapaboca, ¿no? Cuídate. Pero la palabra de Dios, yo ya te di toda una prédica como de más de una hora en donde dice que nosotros tenemos seguridad en Cristo y que podrán caer 1000 y 10,000, pero que a ti no llegará. Amén. Entonces todo esto que está pasando no es para que te espantes. Y yo estaba orando aquí el otro día y le estaba diciendo, no voy a orar porque esto termine en México. Voy a orar porque el propósito de Dios se cumpla. Y no dice el Padre nuestro, hágase tu voluntad. Y la voluntad de Dios, Dios permitió esto porque muchos van a venir a los pies de Cristo buscando una solución. Creo que ya es el fin de los tiempos. Hasta los incrédulos saben que ya viene Cristo. Y van a venir a buscar de su palabra. El problema, mi preocupación es que se van a encontrar. ¿Sí me entiendes? ¿Qué se van a encontrar en la iglesia? Llego triste y el que está a un lado de mí está peor. Oye, ¿cuántos años tienes de cristiano? 20. Chale. Pues creo que esta no es la iglesia. Creo que esto no funciona. Pues si a ellos no les funciona, pues menos a mí que acabo de llegar. ¿Sí me entiendes, iglesia? Ay, ¿puede pasar alguien al teclado, por favor? Quiero que vayas conmigo a Lucas capítulo 7. En Lucas capítulo 7 nos narra una historia a partir del verso 11 y dice lo siguiente. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único
de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre vosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Jesús, nuestro maravilloso Señor, estaba camino predicando todos los días y tenía una cita con esta mujer. Y voltea a ver y viene mucha gente en un funeral. Y esta mujer, esta viuda, tenía una cita con Jesús. Y yo no sé si a ti te pase, pero cuando yo veo un funeral, pues es triste que una persona muera, especialmente cuando esa persona, tú sabes que no conocía de Cristo. Pero a mí me da mucho dolor cuando era un niño o era un joven. La Biblia dice que este era un joven. Yo no quiero imaginar ni siquiera el dolor de la mamá, porque era su único hijo y era un joven. Yo no quiero imaginar ni siquiera el dolor que tenía esta mujer de llevar a enterrar a su único hijo cuando apenas empezaba a vivir el muchacho. Pero el maestro vio el cortejo fúnebre, vio el corazón de la viuda, y él sabía todo lo que estaba pasando en su corazón, y dice que se acercó sin que nadie lo llamara. Él se acercó y hace algo, utiliza uno de sus sentidos espirituales, y dice el verso 14: y acercándose, ¿qué dice? Tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. ¿Por qué se detuvieron? Recuerda que los judíos le guardaban cuando menos 3 días de luto al cuerpo. O sea, ya era un cuerpo que estaba putrefacto. Ahora, dice que Jesús, yo no creo personalmente que Jesús haya sido el único que tocó el féretro. Las personas que lo iban cargando lo iban tocando. Pero Jesús tocó el féretro, y dice que el cortejo fúnebre se paró. ¿Por qué se paró? Porque empezaron a oír ruidos adentro. ¿Sí me entiendes? Empezaron a oír que algo se estaba moviendo en esa caja. ¿Qué hizo Jesús? Lo tocó. Y me llama mucho la atención que ya después que se paran, seguramente bajan esta caja y le da una orden. Yo no sé si eran cajas cerradas, no creo, o a lo mejor era solamente el puro cuerpo envuelto en vendas, que se llaman sudarios, que es lo más lógico para ese tiempo. Pero le dio una orden a ese cuerpo y le dijo: a ti te digo, joven, levántate. ¿Cómo el sentido del tacto hizo que Jesús trajera vida a un joven que estaba muerto? Y puede haber en esta iglesia y en otras iglesias jóvenes, adultos, adolescentes, de la tercera edad y de todas las edades, que puedan estar muertos espiritualmente, insensibles a la presencia de Dios. Y todo lo que necesitamos pedir hoy es decir: Señor Jesús, tócame. Y el Señor le va a dar vida a tu espíritu. El Señor va a traer un nuevo gozo por ser cristiano. Yo no sé si te acuerdas cuando estabas en tu primer amor. Y esto no se debe de acabar, iglesia. No se debe de acabar nunca. Del primer amor debería de seguir el segundo amor y el tercer amor. Y no que nos diga un día el Señor: has dejado tu primer amor, vuelve a las cosas que hacías antes. Le dice a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis.
¿Qué tal cantabas cuando recién te convertiste? ¿No hasta llorabas? Hay gente que hoy está en su primer amor y nomás yo me acuerdo que cuando yo recibí a Cristo estaba muy de moda esa alabanza de Jesús Adrián, que decía: ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Y ya iba en alcanzado y yo ya estaba llorando, porque es hermoso estar enamorado. Cuando tú estás enamorado, haces todo lo que el ser amado te pide. Nadie necesita decirte. Cuando tu esposa está enamorada de ti, no le vas a tener que decir: levántate a hacer mi desayuno. Ella te ama tanto que te va a hacer tu desayuno. Claro, si le das gasto, pues. El pastor dijo que me des mi desayuno, sí, pero... Y eso es algo que no debemos de perder, iglesia. ¿Te acuerdas de aquella mujer que tenía flujo de sangre de 12 años? Dice que había gastado todo en médicos, todo lo había gastado en médicos y nada le funcionaba. Era una mujer económicamente poderosa y se había acabado todo su dinero en 12 años. Pero un día oyó la palabra de Dios, oyó que andaba Jesús. Y ella, la Biblia dice que se dijo a sí misma: si tocare, ¿sí qué? Si tocare el borde de su manto, seré salva. Hablaba proféticamente. Esa mujer primero oyó la palabra, la creyó, la oyó, la guardó y la puso por obra, ¿sí o no? Sí, y en medio de la gente se metió en miles de gente había ahí. Y una persona que tiene flujo de sangre no tiene fuerzas. Y se metió y se escabulló entre la gente porque dijo: yo tengo que tocar el borde de su manto, porque si lo toco voy a ser sana. Y se escabulló y alcanzó a tocar el borde del manto de Jesús. Y la Biblia redacta que en ese preciso instante Jesús sintió que había salido poder de él. ¿Sí te acuerdas? Y que paró todo. A ver, espérense tantito. Y voltea el maestro a ver a la multitud y dice: ¿quién me tocó? Y los discípulos dicen: ay, maestro, traemos 20,000 personas y dices: ¿quién me tocó? No estoy hablando de tocar de esa manera. Estoy hablando de tocarme con fe. Entonces dice la mujer que estaba temblando ahí a un lado de él, porque la presencia de Dios genera que una persona tiemble. Ella sabía que no podía tocar a nadie porque era inmunda. Ella contagiaba a las personas. Y pensó que Jesús le iba a llamar la atención o la iba a regañar. Y sin embargo él la ve con todo amor. Y se sorprende porque esta mujer arrebató un milagro por el sentido del tacto. Va y lo toca inmediatamente. Su cuerpo, ella siente que la hemorragia cesó. Solamente necesitas un toque de Jesús para que te avives. Solamente necesitas un toque de Jesús para que seas sano. Solamente necesitas un toque de Jesús para que tus familiares se conviertan. Solamente necesitas un toque de Jesús para que tu matrimonio se restablezca. Solamente necesitas un toque de Jesús para que tu economía se levante. El sentido del tacto es bien importante. Y cuando viene el Espíritu Santo aquí, Él trae sus brazos así. ¿Quién quiere que lo toque hoy? ¿Quién quiere que lo toque hoy? ¿Y cómo te ve? ¿Quién quiere que lo toque hoy? Pregunta. ¿Quién quiere que lo toque hoy? Y el Espíritu Santo está aquí. Yo estoy deseoso de bendecir a mi iglesia. Yo estoy deseoso de tocar a mi pueblo. Pero solamente quiero que alguien se parezca a esa mujer, que a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, ella estuvo dispuesta a hacer su parte y a correr hacia mí, y me tocó, y nadie me pidió que yo la sanara. Mi Padre Celestial hizo que el Espíritu Santo la sanara completamente. Necesitamos ser sensibles a la presencia del Espíritu Santo. Muchos de ustedes no han recibido el milagro porque sus sentidos están bloqueados, están extraviados, como decía Pablo. Pero hoy vamos a pedirle: Señor, por favor, Espíritu Santo,
Vamos a pedirle perdón, iglesia. Vamos a pedirle perdón porque hemos sido indiferentes, porque hemos venido aquí con cargas pensando que no va a pasar nada. Hemos criticado las cosas de la iglesia, hemos hecho cosas incorrectas, pero aún así el Espíritu Santo está aquí diciendo: yo quiero que alguien me crea, que alguien busque tocarme. Cierra tus ojos. Pidámosle perdón al Señor. Pidámosle perdón al Espíritu Santo porque no lo hemos honrado. Lo hemos menospreciado, de hecho, muchas veces. Hemos sido insensibles a su presencia. Alabamos de mala gana. Llegamos tarde a la iglesia porque no entendemos que Él es digno de toda honra y que hoy es un día de fiesta. Ahí en silencio hazlo. Tú sabes de lo que le tienes que pedir perdón. Y Él es tan bueno y maravilloso que hoy va a volver a restaurar esa sensibilidad entre el Espíritu Santo y tú. Hazlo, hazlo. Esta es la parte que tú tienes que hacer. Si te quieres postrar, póstrate. Si has servido de mala gana, si has venido a hacer las cosas porque las tienes que hacer, también has deshonrado al Espíritu Santo. Le digo a los servidores: pídanle perdón si ese es su caso. Si quieres venir acá al frente, ven. Yo no voy a decirte lo que tengas que hacer. Tal vez tú has querido pasar aquí y danzar.